el tema de hoy? Ustedes díganme. Creo que No, por pues ya arráncate, respeto Inge. nos vamos empezando. Muchachos, buenas noches. Mi nombre es Daniel Reyes. Soy cofundador de la empresa BMR Soluciones Empresariales y el coordinador nacional del Comité de Capacitación de AMISI. El día de hoy voy a estar trabajando con ustedes un tema interesante, pero también poco comprendido, o mejor dicho, poco ejecutado. Estamos hablando de lo que son las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. Platíquenme qué historias tienen con esta comisión, por qué creen que las debemos de tener, qué conocen de este tema, muchachos. Alguien que me diga, forma parte de una comisión, es la primera vez que toca este tema. Se vale decir, yo no lo había escuchado, porque aquí es válido preguntar, ¿cuántas comisiones debe de existir en el centro de trabajo? ¿Cuántas nos han dicho? ¿Cuántas conocen? Hola, buenas noches. Pues es primera vez que escucho de las comisiones mixtas de capacitación. Para mí, pues es mi primera vez. Soy Fabiola. Muy bien, Fabiola, Desde el, muchas gracias. pues yo soy, pues de acá de Colima, estoy en línea. Muy bien, muy bien. Sí, aquí me gusta preguntarles para saber a qué nivel nos vamos con el tema, si vamos de un tema básico, un tema intermedio, nos enfocamos en inspecciones de la Secretaría, a las respuestas. Aquí es algo muy interesante. Este es un curso que de forma individual tiene una duración de 16 horas. Y ahorita vamos a enfocarnos a lo que son puntos importantes o puntos claves. Para poder comprender, muchachos, qué es la comisión y por qué a un servidor se nos facilitó dar ese tema, es porque realmente dentro del servicio de consultoría que brindamos en la empresa BMR, pues está lo que viene siendo la integración de las comisiones y la gestión de los planes de capacitación de forma anual. Parte de nuestro servicio integral es apoyar a nuestros clientes con la respuesta a las inspecciones que pueda dar la Secretaría, sobre todo en los rubros de capacitación, adiestramiento y productividad o condiciones de seguridad. Es por esto que dentro de mi equipo de trabajo, que está conformado por alrededor de 4 personas, pues consideramos que la capacitación no es una obligación, sino es una oportunidad de crecimiento que le tenemos que proporcionar a la empresa, al colaborador, pero sobre todo a la sociedad donde se está desarrollando o estamos integrados. Ya que al hablar de capacitación, no solamente tiene que ver con mejorar un proceso, no solamente va a ser la cuestión de tener mayor productividad. Algo importante en la capacitación, que es algo que en lo personal me fascina y me motiva mucho en esta área, es de que tú vas a ver el reflejo de lo que tú le enseñas a ese colaborador en el entorno que lo rodea. Es por eso que este tema, en lo personal, muchachos, me agrada, me apasiona y pues vamos a tratar de estar trabajando con ustedes lo poco, lo mucho de experiencia que tenemos en el rubro. Vamos a entender primeramente que la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, pues es un grupo bipartido de trabajadores y el patrón que van a tener como objetivo fundamental el desarrollar esas habilidades necesarias para que las empresas puedan ser rentables, ser seguras, pero sobre todo tener una productividad enfocada en diferentes procesos. Esta comisión, muchachos, dentro del acuerdo de capacitación del 14 de junio, que vamos a tocarlo a fondo, pues nos indica que solamente se va a integrar en aquellos centros de trabajo con más de 50 trabajadores. ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa
con un número menor a 50 trabajadores o todos estamos en empresas con mayor cantidad de colaboradores? Porque ese es un punto importante de aquí en adelante. Dice Mari Carmen, mayor cantidad, más de 15, menor. ¿Y por qué lo pregunto? Porque este número, los 50 colaboradores, es el punto de partida para las obligaciones que tenemos y la documentación que tenemos que generar. Hemos escuchado hablar de los famosos DC1, DC2, DC3, DC4, pero no todas las empresas están obligadas a cumplir con todos los formatos. Y esta es una forma de que nosotros podemos filtrar si a mi empresa le compete o no es algo que debamos de ir integrando. Esta comisión, muchachos, independientemente de a lo que te dediques, a lo que haga la empresa, pues debe de estar operativa. Así como tenemos a la Comisión de Seguridad e Higiene, pues esta comisión realmente va a respaldar mucha información, va a generar instrumentos de evaluación, va a verificar que la capacitación esté dando sus frutos correctos o que esté dando, o sea, allegada a la productividad que necesitamos. Una pregunta general. Yo soy muy preguntón, me gusta ir conociéndolos. ¿Cómo van a saber ustedes que un DC3 o una constancia de habilidades laborales es legal? Hay que entrar a buscar el registro ante la Secretaría del Trabajo con el curso que está registrado, el que nos está ofreciendo. Ok. Ahí estamos verificando que el agente capacitador externo cuente con registro, esté autorizado y nos haya girado un documento en el cual, pues, se está cumpliendo con la información correcta. Pero esto no me valida el documento, ¿eh? ¿Por qué les digo que no lo valida? Porque dentro de las funciones de la comisión mixta está autenticar esos documentos. Exacto, lo valida la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Por eso este tema es muy importante, porque ellos, estos integrantes, estos miembros, son los que van a determinar si esa capacitación va a tener valor o no va a contar con el valor necesario. El DC3, muchachos, es un formato que cualquiera puede generar, es un documento que si yo cuento con la información del agente capacitador y al no tener yo una base de firmas, ya sea autógrafas o digitales, donde la autoridad me puede decir, ah, sí corresponde a esta persona, pues realmente es responsabilidad de la comisión validar estos datos. Por eso es importante este tema en las empresas. Y es algo muy interesante porque ya estamos llegando a lo que viene siendo el final de este año 2025. ¿Qué creen que pasa al finalizar cada año? Hablando de planes y programas de capacitación. ¿El registro del CIRSE? Exacto, el envío de las listas de constancias de habilidades laborales mediante la plataforma CIRSE. ¿Quién creen que se carga de ese movimiento? En teoría debe ser la comisión. El patrón muchas veces designa al personal de recursos humanos o al personal de seguridad, pero debe de tener un responsable dentro de la misma comisión. Por eso es importante este tema, muchachos. Les repito, es muy importante, es muy poco conocido, pero sobre todo es muy poco desarrollado. Dentro de lo que es la comisión de capacitación, adiestramiento y productividad, pues vamos a entender que como lo es una comisión de seguridad e higiene, tenemos un fundamento o un marco legal que lo va a respaldar. Iniciamos siempre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde nos dice
en este caso el apartado, en el artículo 123, su apartado A, que va referido a todos los trabajadores que no sean del gobierno, pues que tenemos el derecho a ser capacitados y el patrón está obligado a proporcionar la capacitación. ¿Sobre qué temas o sobre qué los vas a capacitar? ¿En qué los vas a preparar? ¿Qué es lo que tú necesitas que ellos conozcan? En automático, todas las empresas tenemos capacitaciones que son brigadas de emergencia. ¿Quién de ustedes no ha visto, ha estado o ha gestionado esa capacitación? Yo creo que todos, ¿no? Estamos un total poco más de 42, 43 personas y a todos nos ha tocado por lo menos gestionar esas capacitaciones. ¿Por qué las gestionamos? Ok, de acuerdo a la detección inicial de capacitación, ahorita vamos a tocar el tema un poco más a fondo. Dentro de todas las actividades, pedimos los cursos de protección civil porque sin ellos no nos da nuestro programa interno, no podemos realizar cuestiones seguras dentro de las empresas, pero realmente vamos a tener que comprender que la capacitación no solamente es en riesgos laborales, son en otros factores o en otras cuestiones que vamos a ir desmenuzando. Si la Constitución te marca el derecho a ser capacitado, la Ley Federal del Trabajo nos va a dar la obligación al patrón de que debemos de tener un área dentro de la empresa con las facilidades para poder impartir, gestionar, aprobar o verificar la capacitación. ¿Qué tanto peso tendrá la comisión, muchachos? Que ellos pueden tomar la decisión con los empleados temporales si continúan dentro de la empresa o no finalizaron su periodo de prueba. ¿Han conocido un caso de alguien que no se le contrate o no se le renueve, mejor dicho, el contrato cuando finaliza sus 3 meses de prueba? Sí, ¿Por qué motivo crees que no se le ha generado se le ha renovado el contrato? pues en muchos casos es por el desempeño que presentan y en eso va inmiscuido el que durante esos 3 primeros meses no llegan temprano, tienen algún problema incluso con alcoholismo y por estar tomando, pues no llegan a sus, ahora sí que a su trabajo, se pierden 2 o 3 días, cuando están trabajando, pues tampoco son, o sea, se pierden en el baño, se pierden en otras áreas. Y yo creo que los que yo he escuchado y he visto es más por desempeño. Así es. Y precisamente, muchas gracias Silvia, precisamente la comisión eso es lo que va a buscar, el desempeño. No pasan las evaluaciones de desempeño. Y esta evaluación, muchachos, pues realmente dentro de las empresas es algo que dejamos a una persona que bajo un criterio personal puede generar problemas o si hay rencillas, no me caes bien, no te vas a quedar. Es por eso lo importante que aunque tengamos una obligación de proporcionar la capacitación, pues necesitamos las instrucciones de cómo se van a desarrollar. Y aquí es donde entra con mucha fuerza o entra de forma gloriosa lo que es el acuerdo de la STPS del 14 de junio del 2013. Este acuerdo, muchachos, es muy importante porque así como tenemos las normas oficiales mexicanas, este acuerdo viene siendo la directriz que vamos a tener que seguir en el proceso administrativo de la capacitación. Este acuerdo es el culpable de que existan los DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. Cada uno de estos formatos son importantes porque nos van a ayudar a llevar un control documental. Y ese control documental va a recaer en el responsable de capacitación. Obviamente tenemos los reglamentos internos de trabajo que estos nos van a apoyar
a fortalecer lo que son las funciones o las responsabilidades que tenga la comisión dentro de cada centro de trabajo. Considerando estos 4 niveles en cuestión del marco normativo, pues es muy importante conocer que no solamente tengo que tener una comisión de capacitación en las empresas, o no solo debo de tener una comisión de seguridad e higiene. Me faltan 3 comisiones todavía. ¿Quién sabe cuáles son? Debemos de tener 5 comisiones en los centros de trabajo. Una es de Capacitación, antigüedad, perdón, una es la de antigüedad así es, ya tenemos y 3. la verdad las otras 2 sí desconozco. Ok, tenemos, Oscar, muy bien, PTU y la del Reglamento Interior de Trabajo. Esas 5 comisiones son aquellas que deben de estar vigilando dentro de las empresas, pues que se vaya cumpliendo con las reglas del juego, cada una dentro de sus límites. Por ejemplo, dentro de la comisión de capacitación, pues tiene que trabajar de la mano con la comisión de seguridad e higiene. ¿Debido a qué? A que si realizamos un análisis causa raíz de algún accidente, generalmente, ¿cuál es una de las principales causales de incidentes o accidentes en las empresas? Gran parte dice falta de capacitación. Y aquí es donde la comisión cobra un papel importante, ya que estamos obligados por ambas partes, patrón y trabajadores. El patrón está obligado a tener, o a integrar, mejor dicho, una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, la cual va a tener que ser a medida. Tiene que fijarse en la cantidad de colaboradores, el tipo de actividad que desarrollan e incluso la cantidad de centros de trabajo en los cuales esa comisión va a tener presencia. A diferencia de la Comisión de Seguridad e Higiene, que esta tiene que ser por cada centro de trabajo, la Comisión Mixta de Capacitación puede ser una para un conjunto de empresas. Solamente que hay que saber estipularla y poderla estructurar de la mejor manera. Es decir, si yo tengo una empresa, por ejemplo, Patitos SADCB, que cuenta con 5 centros de trabajo, pues yo puedo hacer que la comisión de la matriz de Patitos SADCB, pues tenga una cobertura en todos mis centros de trabajo. ¿Dónde lo tengo que estipular? ¿O dónde lo tendría que mencionar? Porque no lo puedo dejar al aire. Tengo ¿En que el ser muy claro. interior de trabajo? En el reglamento interior, no. O sea, sí lo podemos poner, pero no nos va a respaldar. En el DC2. El DC2 es el de planes y programas de capacitación. El DC1, que es el informe de integración de la comisión mixta. ¿Por qué lo tengo que poner ahí? Si hemos analizado un formato DC1, en la parte de datos del centro de trabajo, me dice centros de trabajo donde estará presente esta comisión. Yo puedo poner 3, 4, 5, 6 o 7 y en la parte, en el reverso de ese mismo formato, voy a enlistar los centros de trabajo donde va a tener presencia. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 3 centros de trabajo, yo tengo una comisión que va a ser un plan y programa porque nos dedicamos a lo mismo, pues voy a integrar a esos centros de trabajo al mismo plan y programa de capacitación que va a estar vigilado por la misma comisión y que va a tener la responsabilidad sobre todos los colaboradores, porque también nos dice cuántos trabajadores van a estar bajo ese plan y programa de capacitación. El patrón está obligado también a elaborar y registrar los planes y programas de capacitación, que aquí es donde ya, ahora sí, el formato DC2
cobra importancia. Porque ahí es donde vamos a decir igual. El plan y programa, cuáles son sus objetivos, cuántos colaboradores vamos a capacitar, en cuántos centros de trabajo se va a dar esa capacitación y vamos a tener el informe necesario. ¿Por qué es importante hablar de los formatos DC1, DC2 y DC3? ¿Por qué será importante mencionarlos? Cuando llega la autoridad laboral, ¿qué es lo que te pide? ¿Alguno ha estado presente en alguna inspección? ¿En materia de capacitación? No. Belén, no. Sí. Evidencias, acta constitutiva, constancias, evidencias. ¿Y cómo cómo vamos a presentar esa evidencia? Aquí, si ustedes se fijan, el acuse de plataforma CIRSE, ese tema va a estar interesante más adelante. ¿Por qué es importante los DC1, DC2, DC3 y DC4? Porque van a ser los documentos que la autoridad va a reconocer y le va a dar ese valor de evidencia presentada. Yo le puedo presentar un acta constitutiva de la comisión, pero si no llevo el informe de integración, me va a decir, sí cuentas, pero no presenta formato DC1. Oye, tengo un Excel donde tengo una matriz de capacitación con los cursos que voy a dar, las etapas, cómo voy a estar seleccionando a los trabajadores conforme a su puesto de trabajo. Y todo está muy bonito, muy colorido en el Excel, pero si yo no anexo el formato DC2, me va a decir, no contamos con un plan y programa de capacitación. Si yo no presento mis DC3, me va a decir, no estás proporcionando capacitación porque no tenemos la documentación que así lo está acreditando. Exacto. El formato DC4 se simplifica con el acuerdo de este año en el mes de abril, en el cual nos dice que va a bastar solamente con que tengamos el acuse de recibido de la plataforma CIRSE. Y con eso cumplimos con ese formatito. Pero si ustedes se fijan, todos esos formatos van a ir entrelazados a lo que viene siendo la obligación patronal. ¿Por qué? Porque él es el encargado, él es obligado a integrar la comisión, de elaborar y registrar esos programas de capacitación, pero también de facilitar los recursos y los tiempos necesarios para la formación. Aquí es donde vamos a entrar a un factor interesante. ¿La capacitación la consideran un gasto o la consideran una inversión? Inversión. Inversión, inversión. Y casi estoy de acuerdo de que el 80% de nosotros va a decir es inversión. Pero va a depender del tipo de capacitación que proporciones, ¿no? Y también va a depender mucho de cómo se lo presentes al patrón, porque hay muchos cursos que ellos los pueden ver como un gasto, pero si realmente les dices el costo-beneficio de la capacitación que tú le vas a dar al trabajador, puede ser que por ahí ellos cambien de opinión, porque muchas empresas sí lo ven como un gasto, ¿no? Ay, es que no tengo dinero, ay, es que otra vez, entonces sí lo consideran un gasto. Y de hecho, no solamente un gasto, te lo van a decir que es una pérdida de tiempo. Es que la producción tiene que continuar. Creo que ese es el mayor problema que nos enfrentamos todos, ¿no? Es la barda que nos ponen las empresas. Es que sí los necesito capacitar, pero solamente te los voy a dar 1 hora, te los voy a dar 2 horas. Pues, ok, nada más que recuerda que dentro de tu programación, tú estás estipulando y contemplando cuánto tiempo vas a proporcionar. Es ahí por donde la comisión juegan papeles importantes. Porque si me voy al trabajador, pues el trabajador solamente está obligado a estar en la capacitación, presentarse, participar dentro de la comisión
cuando se le proponga que sea como representante de los trabajadores. Y obviamente tener acceso a las constancias o documentos que acrediten su capacitación. Que aquí hay dos preguntas interesantes. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a recibir capacitación? ¿Qué mecanismo debe tener la comisión para contrastar ese problema? Puedes hacerle un examen de evaluación para que muestre la capacidad que tiene respecto al tema y con eso ya se justifica un poco que no requiere la capacitación. Exacto, Belén. Conforme un examen de suficiencia. El Mm, mismo acuerdo nos lo Yo tenía facilita. entendido de que si él no quería recibir capacitación, se tenía que ir por fuera a buscar una persona que estuviera, bueno, que le otorgara una DS3 y que la tenía que presentar en la empresa para justificar el que no quería ir, algo así me habían comentado. No. Eso es algo que tenemos que eliminar. El tráfico y mercado negro de los DS3. Créanme que es un problema enorme, porque he visto quienes los venden hasta por kilo. Yo te vendo un kilo de DS3 por 100 pesos. O sea, este documento, muchachos, solamente se debe de proporcionar al trabajador que demostró haber acreditado los exámenes que tú como instructor o tú como empresa le estás proporcionando. Sí, Mari Carmen, adelante. Tienes manita arriba. Hola, gracias. Solamente una duda en relación a lo que son los exámenes de suficiencia. Si no me recuerdo, el acuerdo de capacitación menciona que los agentes capacitadores externos lo pueden emitir cuando el trabajador se niegue a recibir la capacitación, pero acredite esos exámenes. Mi duda es, ¿también lo pueden emitir los instructores internos o solamente en capacitación externa? Se puede realizar mediante capacitación interna. Ojo, y mucho cuidado. Aunque yo tenga instructores internos, debo de tener los mecanismos de respaldo para esas capacitaciones. ¿Cómo determinamos quién es un capacitador interno? Ese es un mecanismo que ahorita vamos a preguntar. Pero sí es importante, todo debe de tener un fundamento, debe estar por escrito. Y eso es un truquito que vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Sí, Mario? Mario Torres, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Referente a lo que están comentando de que el trabajador se niegue a tomar la capacitación, por experiencia propia, se contradice con lo que dicen las normas. Es que las normas en la parte de seguridad, las normas de la Secretaría del Trabajo, te dice que tienes que capacitar al trabajador. No te da opción a que me niegue yo a recibir la capacitación. De hecho, ahí hay se contradicen, pues. Sí, o sea, hasta ahorita nunca me he encontrado un auditor que yo le pueda decir, ¿sabes qué? Él no quiso recibir capacitación. Pues es tu obligación darle capacitación. Nada más ojo con eso, en mi experiencia, ¿eh? Sí, y de hecho aquí, Mario, gracias, es donde les decía que debemos de tener los mecanismos suficientes para poder trabajar con esos colaboradores. Si yo le aplico un examen de suficiencia y él lo reprueba, en automático él debe entender que el curso lo tiene que tomar. Dato que suelo utilizar con mis clientes. Yo les manejo dos exámenes. El examen de suficiencia es un examen de 60 preguntas. Y ese examen es basado no solamente en experiencia del colaborador, sino en aspectos claves de la normativa aplicable. Por ejemplo, si hablamos de trabajos en altura, hay preguntas que tenemos que saber cómo determinarlas. Todos sabemos que se determina trabajo en alturas el trabajo que se desarrolle a 1,80 m sobre cualquier nivel de referencia. Pero, ¿qué pasa cuando estás trabajando en una escalera manual? ¿Debes utilizar arnés o no debes usar arnés? La norma 9 te dice que hasta 3.5 metros es cuando requieres
un sistema de detección. Pero ojo, también tienes que tener un respaldo de tu análisis de riesgo. Ujú. Ahora, aquí vamos a recordar nuestra manera de pasar hipotéticamente al examen, porque esas son preguntas trampas que en lo personal le pongo muchas veces a los colaboradores. Esto es con el fin de, hey, conoces la práctica, conoces lo que es campo, pero te falta el factor normativo, te falta el factor de seguridad. Vente, vamos a reforzar. A mí me ha funcionado, hay personas que tienen otros mecanismos que les van a funcionar. Cada empresa debe de buscarlos y debe de poderlos ejecutar. Por eso es importante que ese tipo de temas no solamente se involucren gerentes, no solamente se involucren personal de seguridad o el personal de recursos humanos. Todo personal de la empresa, al menos que tenga una jefatura o supervisión de personal, debe de estar involucrado en ese tipo de temas. Y son cosas que vamos a tener que ir trabajando conforme el ambiente laboral o la cultura organizacional vaya madurando. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, gracias. ¿Por qué les comento que es importante que todos se involucren? Porque si nos vamos desde un panorama actual, pues la STPS se está poniendo muy estricta en cuestiones de las inspecciones. No solamente nos está haciendo válidas, que tengamos cursos aislados o cursos de cierta manera, digamos, express, sino que ya nos está pidiendo que llevemos un control documental. Flor, artículo 3 constitucional, que las garantías individuales, y el artículo 73 constitucional, referencia a la educación. Esto significa que los trabajadores, exacto, pero aquí hay algo muy, muy interesante. ¿Cómo le puedo hacer yo para que ese colaborador tome capacitación de forma forzosa? Hay dos claves: reglamento interno de trabajo y contrato de trabajo, ya sea colectivo o individual. Todos deben de tener una cláusula de capacitación. ¿Alguna vez han revisado esos contratos? Sí, de acuerdo con una guía de inspección, se revisa lo que pide la guía de inspección y en el contrato solamente confirmar que sí existen, se subraya para el caso de que se solicite por parte de la autoridad. Exacto. La autoridad, cuando te hace la visita, te va a decir, te voy a revisar esto, y no te va a revisar más de allá. Pero puntos que te va a revisar es que en el contrato exista la cláusula o el apartado que haga referencia a la capacitación. Ahí es donde podemos trabajar con ese tipo de colaboradores. La Secretaría del Trabajo está comentando que este año tiene una meta de 43,000 inspecciones. Esto lo hace mediante varios mecanismos, no solamente inspección ordinaria o inspección extraordinaria. Va a estar desarrollando visitas que también van a ser con el famoso sistema SICAL, entre otras armas que está manejando. Pero se ha conocido que va a tener un impacto de multas que pueden llegar hasta sobrepasar, perdón, el $500,000. ¿Sí, Belén? Tengo una duda respecto a la duración de las capacitaciones de DC3 de cualquier tópico, ninguno en particular. Sí. En una inspección que tuve en una empresa pasó que el inspector nos solicitaba que las horas fuera lo mismo que tenía registrado el capacitador externo en el portal, pero oficialmente ninguna norma ni nada te exige
que sea justamente ese número de horas que vienen oficialmente en su registro. Pueden ser un poco menos y todo, pero en ese momento pasó que nos exigía que fuera el mismo número de horas y ya cuando investigamos con otras empresas les ha pasado igual, pero no encontramos ninguna capacitación y no lo detectó como un hallazgo, cuando no hay como tal algún acuerdo o algo de manera oficial que te exija que tenga que corresponder ese número de horas. Gracias. Lo que pasa es que cuando tú te registras como agente capacitador, tú dices cuál va a ser la duración de tu capacitación. Esto mediante el formato DS5. Entonces, tú debes de respetar esos horarios de capacitación. El Ok, inspector se gracias. trataría... Entonces, me regreso un poquito. Si yo te voy a dar a ti una capacitación de 2 horas, pero dentro de mi registro yo le informé a la secretaría que ese curso se me autorizara para impartirlo en 8 horas, yo no lo puedo impartir en menor tiempo, considerando que yo ya entregué un temario, yo ya les presenté a ellos y me autorizaron ese contenido. Por eso es importante revisar muy bien esa planeación. Sí nos ha tocado, e inclusive aquí en Ciudad Juárez, que es donde tengo presencia física, la Secretaría del Trabajo, al momento que te hace la inspección, se meten al sistema, validan al agente capacitador y si por algún motivo el agente capacitador te escribió mal el nombre del curso, te puso menos duración de horas o un caso muy particular que me pasó en una asesoría, que el instructor le había puesto 5 cursos en un solo DS3. Como todos tenían la misma duración, pues resulta que el inspector dijo, no es válido, porque el curso es de forma individual y cada DS3 debe de ser por cada capacitación que se debe de estar entregando. Exacto, Oscar. Esos son los aspectos que debe de verificar la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Los DS3 van a tener un periodo de actualización conforme a cada norma. Las normas te dicen que deberá recibir capacitación por lo menos una vez al año. Entonces, el DS3, en teoría, te está diciendo que la persona fue apta en la capacitación, pasó sus exámenes, pero necesitas actualizarlo cada año. ¿Y cómo vas a demostrar esa actualización de conocimientos? Ahora, también importante, cada estado tiene, aunque trabajen bajo un procedimiento estandarizado, manejan criterios individuales. Los DS3 como tal no hay vigencia, pero cada norma va a dictaminar el periodo de actualización en algunos temas. Por ejemplo, en México el único documento válido ante la autoridad fuera de una documental de una institución educativa van a ser los famosos DS3 o las constancias de habilidades laborales. ¿Qué tanta fuerza tienen que, por ejemplo, Protección Civil te lo va a decir? ¿Sabes qué? Vamos a necesitar que cada año actualices a la brigada de primeros auxilios. ¿Dónde me va a decir eso? ¿Dónde me voy a respaldar? Con esa impartición de cada año de la capacitación. ¿Sí, Belén? Perdón, no bajé la mano. Ah, ok. No te preocupes. Planes y programas en el programa interno. No, la Ley General de Protección Civil me dice que debo de actualizar el programa interno de protección civil una vez al año. Y si yo lo voy a actualizar, quiere decir que tengo que preparar a las brigadas y a la unidad interna de protección civil. Por ejemplo, ahí está el fundamento de cómo lo voy a trabajar o por qué voy a capacitar una vez al año a las brigadas. Eso sin meterme a las normas que tiene el trabajo. Y Pero conforme a ese una, mandato,
Sí. Ajá, perdón. Una pregunta. El programa interno de protección civil, si mal no recuerdo, tiene una vigencia de 5 años, ¿no? Entonces, y en los estados sí me acuerdo que en algunos, por ejemplo, el Estado de México sí me ha tocado que es como de un año, o sea, sí lo tienes que renovar cada año, ¿no? O no sé si tengo mala información. Gracias. Ujú. No. La Ley General de Protección Civil nos pide que se debe actualizar una vez al año, pero hay que recordar que cada estado tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos. Hay estados donde van a decir cada 5 años o te va a decir cada licencia de funcionamiento. Por ejemplo, aquí en Chihuahua es cada año. Sea lo que te dediques, sea el tamaño de tu construcción, una vez por año tienes que realizar la gestión del programa interno de protección civil y todos los estudios que sean pedidos por la autoridad. Eso es en el estado de Chihuahua. Entonces, esas son cosas importantes que vamos a ir trabajando. Me regreso a lo del plan y programa de capacitación. Gran parte de las empresas, al desconocer periodos, respaldos o de dónde fundamentar algunas cuestiones, pues tenemos un desconocimiento, lo cual nos va a llevar a un incumplimiento. Y esto es importante, ya que aunque tú no sepas que debías de tener una comisión, pero te llega la inspección, vas a tener que demostrarlos. Exacto. De hecho, dentro de la detección inicial de capacitación, pues sí es recomendable que manejes un marco normativo. A ver, ¿por qué vamos a dar esta capacitación en trabajos en altura? Ah, porque me lo está pidiendo la norma 9. Ok, pero también vámonos viendo que ese objetivo va a ser por reducción de riesgos de trabajo. El objetivo o el justificar el por qué lo vas a dar. Y es algo muy, muy interesante porque el realizar un plan y programa de capacitación inicia con la detección de necesidades. Y a esa detección de necesidades comienzas a ejecutar y desarrollar todo el proceso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que viene siendo en el programa de inspección del 2025. Este programa de inspección nos está diciendo que en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, pues se va a estar dando revisión, vigilancia por parte de la Secretaría, como lo ha venido haciendo en todo este tiempo. Solamente que la diferencia está en que nos va a dar la facilidad de tener mecanismos alternos a la inspección. Un mecanismo alterno a la inspección, pues viene siendo, por ejemplo, el que tú te agregues a lo que viene siendo el programa de verificación laboral voluntaria, mejor conocida como VELAO. Tenemos el programa, lo que es el PAS, que es otro mecanismo alternativo. Cada uno tiene sus complejidades, pero también tiene sus ventajas. Aquí lo que es recomendable es de que cada empresa tenga lo que es auditorías internas. Nosotros mismos verificarnos, ya sea con gente propia, capacitada en el tema, o con asesores que nos puedan ir preparando. Actualmente hay algo muy interesante que es la triangulación de información entre dependencias. No sé si les ha pasado que hay un accidente de trabajo, no lo informamos a la STPS, pero sí damos el informe al IMSS porque hay un ST7 y de repente, ¡pum!, te llega una inspección extraordinaria. ¿Quién fue con la información a la STPS? Pues el IMSS. IMSS. El IMSS ya le avisó, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos un accidente, ¿te reportaron? No. Pues, ya ver. Y cuando menos piensas, ya tienes una inspección extraordinaria por motivo de condiciones de seguridad.
Y de ahí se va desprendiendo otras, otras y otras. Me ha tocado ver casos que inclusive el SAT pasa información y de ahí se va a una inspección extraordinaria en condiciones generales de trabajo. Y de ahí se empiezan a derivar las otras y la que sigue y la que sigue. Pero cada caso es muy particular. ¿Conocían el sistema Velavo? ¿Lo habían escuchado? ¿Es la primera vez que lo escuchan? El CICAL, lo que es la plataforma para el informe de quejas o accidentes laborales. Que ese es otro tema interesante, el CICAL. Velavo es muy similar al PAS, ¿no? Así es, nada Lo más había que está. escuchado, pero no le he puesto mucha atención a ese programa. Sí, se puede decir que el Velavo es el hermano chiquito del PAS, solamente que va a tener como condicional centros de trabajo de hasta 75 colaboradores. Y, por ejemplo, en cuestiones de seguridad y salud, no vas a poder realizar tú sola la carga de información. Entonces, ahí tiene sus reglas, pero tiene como ventaja de que cuando tú sacas los distintivos, pues tienes 12 meses no de que no te vayan a revisar, pero sí de que si te revisan no sean tan estrictos. ¿Cómo valida el STPS cuántos trabajadores tiene la empresa? Mediante el SUA o la información del IMSS. Porque la inspección se hace por razón social. Obviamente de aquí depende mucho cuánta gente tienes en tu centro de trabajo. Me ha tocado atender inspecciones en las cuales me dicen, la empresa Patito CACB tiene 220 colaboradores en el estado de Yucatán. Entonces ya depende de nosotros decir, sí, tengo 220, pero en el centro de trabajo donde me estás revisando, solamente tengo tantos. Pero mucha información la sacan mediante la triangulación de información del SAT o del IMSS. ¿Cuánta gente estás teniendo? Velavo solo es condiciones, ok, es para condiciones generales de trabajo y capacitación, adiestramiento y productividad. Esas dos materias de inspección las puedo llevar mediante Velavo. Ya lo que viene siendo seguridad y salud, no. Al menos de que cumpla requisitos muy específicos de cuál es la clasificación de riesgo que tiene tu centro de trabajo. Y esto conforme a lo que viene siendo la normativa del IMSS. Sí, entornos y espacios seguros. Hola, gracias. Tengo una duda y yo conozco los programas, pero no he trabajado activamente con ellos. Pero estoy pensando, ahorita que dices de que se enlazan, ¿no? Las instituciones, ¿cómo aplica ahí el programa de ELSA del IMSS? Porque también te considera condiciones de seguridad, también te habla de capacitaciones, y si mal no recuerdo, también te da un beneficio con el tema de las inspecciones. No estoy muy segura ahí. Sí, el programa ELSA del IMSS, pues ahorita sigue siendo un programa voluntario y va basado en la norma 30. De hecho, para poderlo ejecutar, te piden el diagnóstico de seguridad basado en la norma 30 y ya de ahí se basa a todo lo que es el entorno laboral. Sí te es válido que si tú te involucras al programa ELSA, tienes tu distintivo, pues por ende ya cumples con todos los demás requisitos. Y ha sido muy favorable para algunas empresas porque el diagnóstico de seguridad ya no lo generan ellos, se los elabora el IMSS. Y ya conforme a lo que es su diagnóstico, ejecutan su programa. Exacto, de hecho el IMSS, hay algunas capacitaciones que ellos te pueden proporcionar, ya sea mediante la plataforma o mediante sus grupos de capacitación. El IMSS también tiene registro como agente capacitador externo
en algunos casos y en algunos temas. Pero sí es muy favorable el que tengas ELSA para todo lo que viene siendo estos aspectos de capacitación, de seguridad. No sé si con Perdón, de esto... hecho con el programa ELSA hay unos cuestionarios en la plataforma en los cuales tú haces una autoevaluación y de ahí te va diciendo cuál es tu porcentaje y te va poniendo si estás en verde, en amarillo, qué es lo que te falta. Y ya como llega la razón social a la gente del Seguro Social, incluso ellos te asignan a un ingeniero, que ese ingeniero es el que te va a estar dando el seguimiento, te puede ayudar a hacer tu diagnóstico y de ahí tu plan de capacitación. Así es. De hecho, es una herramienta que hay que aprovechar porque te facilita muchas cuestiones. Y como dice Silvia, te van a asignar a un asesor. Ellos los manejan como un responsable. Y esa persona te va a decir, no, para cumplir con este punto vamos a requerir esto. Oye, ¿sabes qué? Yo no tengo ese estudio, pero estos laboratorios te lo pueden realizar. Entonces, te facilitan, trabajan mejor dicho como facilitadores para que tú tengas una empresa que cumpla con un entorno laboral seguro. Sí, de hecho, algunos años me tocó trabajar con medicina del trabajo del IMSS. Ellos llegaron a la empresa porque la empresa traía un alto índice de accidentes. Yo iba entrando a esa empresa. Entonces, al principio sí fue así como que, oye, nos van a venir a inspeccionar, todo el mundo se espantó, ¿no? Porque pues era una visita del Seguro Social. Entonces, pero realmente, a mí me sirvió mucho para aprender también, porque como comentan, es una guía, ¿no? Sí nos dieron un chorro de capacitaciones, sí nos iban diciendo, pues, los estudios, los análisis que se tenían que hacer. No me tocó ya continuar trabajando con ellos cuando sale el programa de ELSA, pero pues prácticamente ellos me ayudaron como casi un año, todo lo que fue el plan de seguridad y el plan de capacitación y todo el diagnóstico, entonces ya nada más fue como continuarlo. Lo único que sí me acuerdo yo era de que, por ejemplo, había algunos estudios, por ejemplo, los de iluminación, yo estoy en Hermosillo, Sonora, ellos me decían, yo te los puedo hacer, pero no tienen una validez porque no están calibrados mis equipos. Entonces no cumplimos con ese requisito, pero ya te das una idea, decía, para el tema de evaluaciones médicas, el tema de los programas, y siempre era mucho eso de que era una asesoría para evitar alguna sanción por el caso de inspección de la secretaría, ¿no? Pero pues también estaba como la duda ahí, ¿no? De si ellos veían algo eh, inseguro, pues que no reportaran a la secretaría. Entonces, de repente sí era como que, ay, pues ya están viniendo muy seguido otra vez, ¿no? Pues que ya no vengan. Entonces, esa ha sido mi experiencia, la verdad ha sido bastante buena, pero duda aquí era cómo lo relacionamos el ELSA y el LABO y todos estos programas que hay ahora, ¿no? Así es, de hecho, les digo, están triangulados e inclusive cuando se presentó Belabo, se dijo que iban a trabajar de forma coordinada entre dependencias. ¿Sí, Silvia? Como comentario adicional de lo que comentaba la compañera anterior, yo estoy aquí en la Ciudad de México y digo la fortuna, porque a mí me hicieron mis estudios de ruido, de iluminación, de vibraciones, de químicos y de fibras. Y todos sus equipos estaban calibrados ante la EMA. Esto fue antes de lo que era pandemia, 2017, 2018, que me hicieron esos estudios. La verdad, me los dieron de manera individual, con la cédula del ingeniero que en ese momento acudió a hacer el estudio. Me pusieron también ahí el certificado de calibración ante la EMA y la vez que fue la Secretaría del Trabajo, si bien como dicen no son válidos, por la buena elaboración que hicieron ellos, me los tomaron en cuenta. Y eso ya ahorita a la fecha ya está cambiando porque ahora sí te hacen los estudios, pero te los dejan nada más ahí ya como un referente. Ya no te dejan los estudios como en alguna vez a mí me los entregaron, que eran realmente bien elaborados, bien hechos,
ahorita pues ya no se va, ya no te los están entregando así, nada más como comentario. Gracias. Así es, de hecho ya ningún estudio realizado por el IMSS, o al menos no que yo conozca, son aceptados por la Secretaría. Es como les digo, te van a decir sí, que los tienes y todo, pero no son válidos porque te faltan ciertos requisitos. Les digo, el poder utilizar, por ejemplo, un programa de respaldo como lo es ELSA para las cuestiones de capacitación, pues te va a ayudar mucho porque ya tienes una detección de necesidades basada en el diagnóstico de seguridad y salud de la empresa. Pero regresamos al tipo de capacitaciones. Solamente serían relacionados a los riesgos detectados. La capacitación va mucho más allá. Que eso es algo interesante dentro de la comisión. Si yo tengo una persona que trabaja en recursos humanos, como quiero pensar que la mayoría de los que estamos presentes, a lo mejor formamos parte de este departamento, ¿qué capacitaciones crees que debes tener? Porque no solamente vamos a hablar del tema de seguridad, también tenemos que ver en actualización de tecnologías, tenemos que tocar los temas que vienen siendo para mejorar el desempeño laboral. Esto pasa muy común, por ejemplo, hoy en día. Hay gente que sabe utilizar PowerPoint muy bien, pero resulta que la empresa va a mudar a Canva. ¿Qué va a pasar con la persona que es experta en PowerPoint, pero que nunca se metió a Canva? Va a quedar fuera de los objetivos o del proceso de la empresa. Por eso es importante que nosotros manejemos los mecanismos de cumplimiento interno. Todo lo que estamos platicando va a entrar en lo que viene siendo el acuerdo de la STPS del 14 de junio del 2013, que el nombre está muy largo, pero se traduce en todo lo que viene siendo medidas administrativas relacionadas a la capacitación. Aquí es donde se va a dar la figura de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, es donde se va a determinar el uso de cada formato del DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, cómo se van a determinar los agentes multiplicadores, los agentes capacitadores internos y qué es un agente capacitador externo. Pero también este acuerdo, así como nos platicaba Mario hace un momento, te va a decir que la Secretaría da el registro como agente capacitador, pero te va a decir que en ningún momento respalda ese conocimiento que te da ese agente capacitador. O sea, yo lo autorizo, pero yo no me hago responsable por lo que te enseñe. No sé si habían visto esa parte en el acuerdo los que lo conocen. Sí. Y es algo interesante porque en teoría la empresa, la institución que te autoriza que des capacitación te dice, no, yo no lo reconozco. Y es ahí donde vienen otros problemas que lo platicaríamos con otro café, le digo a los muchachos. Pero esa es otra canción. Dentro de este acuerdo de capacitación tenemos un punto muy importante donde se le da la facultad a esa comisión de autenticar los DC3, de poder tomar voz o expresar cuando se observa que hay que mejorar algo en la maquinaria, en los procedimientos, con el fin de mejorar la productividad. Este es el acuerdo que tenemos que conocer y así como la norma 19 es las instrucciones de la Comisión de Seguridad e Higiene, pues el acuerdo de capacitación del 14 de junio del 2013 es el instructivo de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Aquí es donde vamos a visualizar todos los puntos que son necesarios comprender tanto por los integrantes como por todo el personal correspondiente de la empresa.
Y aquí es donde nos dice que dentro de las funciones que tiene la comisión, vamos a manejar 3 como las fundamentales o las principales. Primeramente, el diagnosticar la necesidad de capacitación en la empresa. Es como realizar tu diagnóstico de la norma 30. ¿Qué es lo que necesita la empresa mejorar? ¿Cómo sabes en qué vas a capacitar a tu personal? Una de las opciones es conforme a las normas, los riesgos de trabajo presentes, el cambio de actualización en los procesos, la actualización de maquinaria, pero también tienes que empezar a preparar al personal que pudiera llegar a brincar a otro nivel de jerarquía. Es decir, preparar a los posibles supervisores, gerentes que estén dentro de tu empresa. Ese diagnóstico de seguridad te va a decir qué es lo que realmente hay que combatir o qué temas son los que hay que impartir para que la empresa pueda tener mayor productividad. Hay que recordar que esto va enfocado siempre a la productividad de la empresa, que es tan así que la comisión mixta pues también vigila que el reparto de esa productividad se vea reflejada en todos los colaboradores. Y esta no es la comisión del PTU, pero sí trabajan en conjunto en algunos puntos. Obviamente que conforme a ese diagnóstico de necesidades, pues va a elaborar ese programa anual de capacitación, considerando objetivos, considerando el tipo de instructores, verificando el presupuesto y teniendo indicadores. La capacitación que ustedes han proporcionado en la empresa o les han proporcionado, pues muchos patrones te dicen, es que es un gasto. Pues no, es una inversión que tú vas a recuperar contablemente. Un ejemplo que yo le ponía a un cliente que se dedica a vender flautas o tacos dorados. Él cambiaba de parrillero cada 6 meses. Porque decía, es que cuando lo acabo de preparar, al principio los tacos se le deshacen, se le quemaban, y ya cuando conoce cómo hacerlos y todo, que ya conoce mi receta, él se va y pone su local. Y aquí es donde yo le comentaba a él, es que hay que verificar cómo es que estás desarrollando ese proceso de capacitación del personal o por qué te están renunciando, por qué tienes esa rotación de personal. Muchas veces dicen, es que el trabajador no lo hace bien, es que el trabajador me está robando, es que el trabajador está haciendo muchas cosas. En el caso particular de él, los cocineros o parrilleros se iban por el maltrato que les daba el patrón. Cuando entramos a revisar el diagnóstico de necesidad de capacitación para todo el personal del restaurante, pues mirábamos que la carga era siempre sobre los cocineros, el exceso de vigilancia de que no se fueran a comer lo que estaban preparando, pues recaía en ellos. ¿Qué crees que hacían los trabajadores? Poner su local por fuera, ya sabían cómo hacer las flautas y pues ya no estar aguantando a ese patrón. Por eso los planes y programas tienen que tener objetivos claros y acciones. ¿Por qué vas a capacitar al personal en trabajos en altura? Porque me lo pide la norma. Ok, la norma 9 te pide la capacitación. Pero, por ejemplo, ¿qué otro factor necesitas conocer para que esa capacitación sea prioritaria y no solamente el cumplimiento normativo? ¿Cuántos accidentes has tenido que involucren trabajos en altura?
Ok, dice Oscar, y los agentes capacitadores son de la STPS, ¿es correcto? El ser agente capacitador externo nada más es un registro y autorización para que tú impartas algunas capacitaciones. Y como les decía ahorita, los formatos DC1, DC2, DC3 y DC4 son formatos de obligación patronal. No se puede girar un DC3 si no tenemos una empresa a la que se vaya a girar, porque se necesitan razón social, el registro federal de contribuyente de la empresa, así como el nombre del responsable de la capacitación, quien funge como representante del patrón y en su caso, quien funge como representante de los trabajadores. Ese tema es algo que se ve mucho en el curso de obligaciones de capacitación. Y cuando te registras en el CIRSE, ¿cómo registras al personal? Dentro del panel de control de la plataforma, tenemos algo que viene siendo la relación de colaboradores. Ahí tú vas a entrar al sistema y vas a empezar a poner los datos de cada trabajador. Te va a estar pidiendo información que va desde los generales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc., hasta llegar al nivel académico. Si tiene primaria, secundaria, carrera universitaria, si estudió en institución pública o privada, si tiene alguna certificación, doctorado, etc., todo te lo va a pedir la plataforma. La plataforma tiene una guía de usuario, es correcto. Pero, bueno, me regreso, dejo el chat un ratito. Dentro de estas tres funciones, muchachos, la comisión siempre debe de estar vigilando que si recursos humanos, compras o el patrón contrata el servicio de un agente capacitador, pues cumpla con todo lo necesario para que esa documentación sea aceptada por la Secretaría del Trabajo. ¿Qué criterios son? Que el curso esté registrado y en el DC3 aparezca con el nombre correcto y que aparezca con la duración exacta de la capacitación. Si no cumple con alguno de esos procesos, pues te van a decir, ¿sabe qué? No tienes capacitación, así te ha cobrado 2, 3 pesos el agente capacitador, pues o que te resuelva el problema la gente, o tú me tienes que presentar a mí esos DC3 válidos. Por eso está dentro de sus funciones principales el que pueda autenticar esos DC3. Les decía que la comisión era la responsable de manejar los formatos DC1 al DC4. Cada uno tiene su etapa de desarrollo. ¿Por qué es importante el tener integrada una comisión? Trabajan ustedes con instructores internos. ¿Alguno tiene una cuadrilla de instructores internos? ¿O un departamento de capacitación? Sí, yo tengo el área de capacitación y solamente está la gerente y el coordinador de capacitación. Y ellos se encargan a dar, bueno, lo que es el curso de inducción, lo de referente a la marca, cositas así que ellos dan, pero no hay y no existe ningún registro tampoco ante la secretaría ni nada. Muy bien, sí, gracias. Y aquí es interesante porque el nombre es agente capacitador externo. Quiere decir que esa persona no está dentro de la contratación de la razón social a la cual está prestando el servicio. Si yo tengo instructores dentro de mi plantilla de trabajadores, yo voy a tener que generar lo que viene siendo un documento, un archivo en el cual estoy designando a Juan Pérez, a Pedro Martínez, que van a ser agentes capacitadores internos en tales temas. Tengo que hacer una mención. Pero para poder determinar que Juan Pérez va a ser agente capacitador, no solamente me voy a basar en su experiencia, en su preparación en el tema, sino que también me voy a basar en quién lo está designando. Puede ser el patrón o puede ser la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.
un caso particular. Dentro de una de las empresas, constituimos a la comisión mixta de capacitación. Se hace su acta de constitución, se hace su formato de S1 y en una mesa de trabajo se genera un documento en el cual la comisión pues va a determinar quiénes van a ser los instructores internos, en qué temas va a impartir la capacitación cada uno, pero a su vez haciendo mención a los criterios por el cual son agentes capacitadores internos. No solamente es que tengan un curso de formación de instructores, sino que muchos de ellos ya conocían el proceso e inclusive el proceso era un proceso que se patentó, por decirlo de alguna manera, o bien trabajaba únicamente esa empresa. Entonces, si ellos buscaban un agente externo, pues no lo iban a tener. Esto surge porque ellos comenzaron a emitir DC3, lo cual es la segunda pregunta interesante. ¿Una empresa puede girar DC3? Sí, Siempre y cuando tengamos designado quién va a ser los instructores. ¿Y son válidos? Sí, son válidos. Sobre todo si los subes a la plataforma CIRSE, pues van a tener el peso necesario. Pero esa comisión mixta es la que va a determinar, él va a ser instructor interno, él va a ser instructor interno en tales temas. Hay capacitaciones que sí es importante se giren por agentes externos. Pero toda esa documentación siempre debe de quedar en resguardo, por si la autoridad llega, poderlos presentar. El formato de S1 y el formato de S2 solamente tienen que estar lleno a cada una de las partes correspondientes y firmadas por el representante legal de la empresa. El DS3 tiene otros casos muy particulares. Una persona que esté en la comisión puede ser capacitador si así lo determinan dentro del documento. Sí. ¿Y cumple con los requisitos para ser instructor? Sí. No hay ningún problema. Hasta ahorita la Secretaría nunca nos ha prohibido tener a miembros de la comisión como agentes capacitadores internos. Me regreso al formato de S3. Ese formato de S3 debe de tener en cuenta dos cosas importantes. La primera, la empresa no se puede quedar con el formato de S3 original. Se le tiene que entregar al colaborador. Y el colaborador lo debe de recibir no más de 20 días después de haber recibido la capacitación. La empresa se queda nada más con una copia. Y esa copia debe de tener una firma de recibido o un acuse de recibido donde el colaborador recibe el documento original. Ese es el documento que ustedes deben de anexar a la inspección de la Secretaría del Trabajo. El DS3 firmado con acuse de recibido por el colaborador. No sé si les han hecho alguna observación sobre entregar un DC3 sin la firma del trabajador. Montserrat, ¿cuáles son los requisitos para ser capacitador interno? La Secretaría tiene un programa que son agentes multiplicadores, que en teoría o en base es un curso de alineación bajo el estándar 217 de conocer, donde se te dan los elementos para la impartición de capacitación, se te dan las herramientas, ya para que tú puedas proporcionar o facilitar ese conocimiento. Ese es uno de los requisitos, que tenga preparación para la impartición de cursos. Obviamente se va a sumar con su preparación académica más su experiencia profesional. Pregunta nuevamente, muchachos.
¿Les han hecho alguna observación con los DC3 que no llevan la firma del colaborador, que solamente se le entrega al inspector? ¿O el inspector se los hace válidos sin esa firma? Bueno, yo en lo personal que he llegado a observar, cuando tenemos inspección, hay una carpeta que yo he visto en recursos humanos que están las DC3, pero no tiene ninguna firma. Quiere decir que no se les entregan. En este caso, que yo me encargo de la parte de salud, cuando yo realizo alguna capacitación con mi agente externo, ¿qué es lo que hago? Me entrega la constancia y me entrega la DC3. Yo a ambas les saco una copia blanco y negro y yo se las entrego en mano y les pongo, que me pongan ahí en la leyenda ahí, recibí constancia o DC3 original, nombre, firma y la fecha del día que le están recibiendo. Yo sé que a veces se tarda un poco más en entregárselas, pero aunque sea así, yo siempre se las entrego, pero tampoco nunca nos han hecho la observación de por qué el trabajador no la firmó de recibido o por qué está el original y no está la copia. Nunca nos han dicho nada. Y de hecho lo correcto es que la reciba el trabajador y nosotros nos quedemos con una copia. Yo esta parte la aprendí de una forma muy grata. Vía telefónica, hablando a la Jefatura Nacional de Capacitación del STPS, la licenciada a cargo, lo primero que me dijo, a ver, páseme una copia de su DC3 por correo. Le envié un listado de un PDF con los DC3 de los colaboradores porque nos estábamos comunicando debido a que no estábamos de acuerdo con los criterios de inspección que se nos aplicaron en ese momento. La respuesta de la licenciada fue, está mal, porque no se le entregó al trabajador, no vienen firmados por ellos. Así que desde ahí tenemos que todo está mal y la observación del inspector fue adecuada. Entonces te pones a revisar, empiezas a valorar y sí, ya nos ha tocado en todos los casos que, no está firmado, va para atrás. Entonces nos lo ponen como punto de observación. Y tristemente, muchas veces por ese ya me tocó estar dentro de lo que es apoyando una empresa en el proceso administrativo sancionador, porque los DC3 que presentaron, la mitad no iba firmadas. Entonces ahí tuvimos que hacer otros movimientos para acreditar esa acción. ¿Sí, entornos y espacios? Hola, otra vez. Entonces ahí podríamos hacer la recomendación correcta, porque a mí me ha tocado estar en empresas, digo, viéndolo como trabajador, donde me daban muchos cursos y nunca me daban nada, y después me tocaba otras empresas donde sí me exigían de que, hey, necesito que me firmes la DC3, y a veces sí nos daban la DC3, a veces no nos daban la copia, pero sí nos hacían firmar. Entonces, digo, creo que como una buena práctica, porque luego sí me toca a veces que yo actualmente me dedico a la asesoría y de consultoría de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí me hacen mucho hincapié en el tema de las capacitaciones. Entonces le digo, es que no nada más es tu lista, o sea, tienes que tener tus DC3, pero yo creo que ahí sería agregarle la parte de la firma, ¿no? Porque si no, luego nos van a reclamar, decir, hey, tú no me dijiste que tenía que estar firmada, ¿no? Entonces, me ha tocado, te digo, a mí por prácticas de que sí te hacen firmar, pero a ti no o sea, la empresa se queda con la original. Entonces la empresa tendría que tener la copia, ¿no? Entonces ya con eso cerramos el cumplimiento de la verificación del DC3, ¿no? Porque es como realmente compruebas la capacitación. Así es. Ok. No recuerdo yo, no me han tocado inspecciones directamente de capacitación, pero tampoco no recuerdo que me hayan hecho comentarios colaboradores que en su momento tenía de que les hayan pedido las DC3 firmadas. Solamente con entregar las DC3 y que tuviera la firma, pues las que corresponden al final, ya era como válido, ¿no? Entonces, ahorita que estoy escuchando,
me quedé pensando en eso, ¿no? Oye, pues sí, a veces sí he firmado, a veces no he firmado. A Ujú. veces que nada más con las DC3 y sus firmas correspondientes ya está ok la capacitación. ¿Y por qué es importante ese punto? La autoridad te dice que tiene hasta 20 días para ser entregada la constancia al trabajador. En el acuerdo, en el artículo 24, no lo marca. Pero sí es importante, como diríamos, sentido común. ¿Cómo acredito yo que le entregué un documento a alguien si no tengo un acuse de recibido? Que son Tú tienes criterios que que, tener la firma, sí, sí, sí. ujú, son criterios que no todos los inspectores tienen. Les digo, hay inspectores que manejan otro tipo de criterios o simplemente nomás se hacen la observación, la recomendación administrativa, entregárselo al colaborador, pero ya depende mucho del inspector que te toque. Les digo, en caso particular, sí nos ha tocado que nos hagan la no conformidad porque no están firmadas por los colaboradores. Entonces, son detallitos que tenemos que ir cuidando. Esos puntos es algo que todos los que nos dedicamos a la capacitación, todos los que nos dedicamos a la consultoría, tenemos que conocer. Sobre todo en los temas de formación de instructores, se debe de proporcionar al participante. Entonces, si tú eres un agente capacitador externo, tú debes de saber qué requisitos debe tener el documento que tú estás emitiendo para tu cliente. Mari Carmen, esa es una pregunta que hasta el momento no nos han dado respuesta, ya que los formatos de C1, DC2, DC3, DC4 son documentos de obligación patronal. Entonces, en Es que teoría, técnicamente nomás a la empresa le sirve la DC3, ¿no? Fuera de eso no sirve para otra cosa. exacto, porque eso solamente va a respaldar que se dio capacitación a un colaborador dentro de una razón social. Entonces, tenemos ahí unas contradicciones muy grandes como el que el examen de suficiencia, la capacitación, los periodos, las vigencias, son cositas que tenemos que ir lidiando y cada estado hasta eso tiene su ventaja en ese aspecto. ¿Dudas con los formatos de DC1 al DC4, muchos? Nosotros lo estamos tocando de forma muy, muy general. ¿Por qué? Porque me quiero ir a la constitución de la comisión. Ya estuvimos hablando de qué es lo que tienen que hacer, ya estuvimos platicando de dónde nos dice que la debemos de tener, pero pues vamos a tener documentos que lo acrediten. En el acuerdo no se nos da una facilidad de un acta de constitución para presentarlo. Muchas de las empresas trabajan con lo que es el acta de constitución muy parecida al de la Comisión de Seguridad e Higiene. Y en base a los requisitos que te pide la norma en esa acta de constitución, pues esa como muchos realizan o realizamos ese documento. Pero para poder tener esa constitución, pues hay que entender que debe de ser una comisión bipartida y paritaria. Misma cantidad de representantes del patrón como del sindicato o por parte de los trabajadores. Que aquí ese punto es importante. Si el sindicato va a designar representantes ante la comisión de capacitación o ante la comisión de seguridad y higiene, es importante que tengan el oficio de nombramiento. Si su empresa cuenta con sindicato, les aconsejo que le pidan al sindicato un oficio donde el sindicato da el nombramiento a Juan Pérez, a Daniel Solís, para que ellos funjan como representante de los trabajadores. Y es un escrito libre, no tenemos formatos estandarizados, pero sí que se haga la mención. Así como es importante que el responsable de seguridad y salud en el trabajo
tenga una designación. La norma 30 te dice que el patrón es obligado a designar a el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ya sea interno o externo o mixto. Pero ¿cómo vamos a tener esa designación? Si nos dedicamos al área de HS, muchas veces dentro de nuestro contrato viene esa designación. Algunas otras veces dentro de tu perfil de puesto o tus actividades del puesto. Hay otras donde tienen que hacer un documento aparte en el cual se da la designación y las funciones del responsable de seguridad y salud. Por eso es importante tener esa documentación, para que no se diga, ah, es que me pusieron por dedazo. Así como con las brigadas, que agarras a los 4 o 5 trabajadores más próximos o que sabes que están ahí, que no te van a decir que no, y fírmale. Cuando pasa algo, es que tú eres de la brigada. No, pues yo no sabía. A mí no me dijeron, fírmele ahí. Pero no sabía ni qué iba a hacer, ni varias cuestiones. Por eso son importantes las designaciones. También va a ser importante que debe ser flexible a que, dependiendo del número de establecimientos, trabajadores e inclusive dependiendo de los riesgos o la especialización en algunas áreas, pues puedes crear subcomisiones que estén dentro de esa comisión de capacitación. Esto va a depender mucho de las necesidades que tengas como empresa. Hay actividades, por ejemplo, empresas que tienen varios servicios, trabajas con hidrocarburos, ok, pero tienes una comisión que se dedica a lo que es gas LP y tienes otra comisión que se dedica a la de gas natural. Ah, pero sabes que también trajo gasolina y diésel. Ah, pues hacemos otra comisión para esa área productiva. Entonces estás abarcando con subcomisiones cada uno de esos necesidades particulares de tu empresa. El acta de constitución, muchachos, pues debe tener algunos aspectos clave. La razón social de la empresa con sus datos generales. Ubicación, registro patronal, RFC, cantidad de trabajadores, toda la información que identifique al centro de trabajo o la razón social donde va a estar trabajando esa comisión. Debe tener fecha y hora de constitución, así como con la apertura del acta, como lo es el cierre. Debe de contar con la lista de los integrantes, con sus funciones y responsabilidades, obviamente debidamente firmada por cada uno de ellos. Y debe de estar respaldada con el formato de C1 como anexo. Quiere decir que ese documento, esa acta constitutiva, se va a reforzar con el formato de C1. Y ya tenemos lo que es la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Dentro de esa acta constitutiva, pues nosotros podemos determinar, por ejemplo, en el encabezado, los datos generales de la empresa, quiénes están siendo presentes, el representante legal, el dueño, así como el fundamento legal, el objetivo que va a tener esa comisión, cómo van a estar los integrantes. Aquí en la tabla, por ejemplo, creamos una comisión de 4 personas, porque eran 52 trabajadores, entonces no necesitamos una comisión tan grande. Manejamos mucho lo que viene siendo un área de secretaria técnica, o la secretaría técnica dentro de la comisión, para que sea la persona que se encargue del resguardo de los documentos. Esta es una figura que hemos trabajado nosotros, sobre todo porque muchas veces los miembros de la comisión no tienen lugares donde archivar esos documentos.
es importante determinar por qué. Porque dentro de esa acta de constitución también nosotros podemos determinar quiénes pueden firmar como representante del patrón o representante de los trabajadores los DC3. Hay algunos inspectores que te dicen, está firmando Daniel Reyes como representante del patrón o el patrón, pero no tenemos ninguna designación porque yo no soy el patrón o yo no soy representante legal. Al momento que entregamos una constitución, una acta constitutiva, perdón, de la comisión mixta, pues ya se estaba dando la facultad para que Daniel Reyes firme como representante patronal en materia de capacitación. Ese es un punto que hemos trabajado, hasta ahorita nunca nos han regresado. Lo que nos han dicho es que sí es importante tener un nombramiento de esa persona. Por eso no todos pueden firmar los de S3, o no nomás es decir, los va a firmar Daniel, los va a firmar Laura. ¿Sí, Mari Carmen? Ay, perdón, es que me perdí un poquito en esto. Es decir, si tengo 4 y 4 personas, representantes de patrón y de trabajadores, o sea, para la no puedo decir la palabra. Autenticación. Gracias. Por parte de la empresa o del patrón, no lo puede firmar cualquiera de los 4. No, vas a tú designar quién va a firmar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a poner, no de nada. Me ha tocado empresas en las cuales va a firmar recursos humanos, pero resulta que los recursos humanos está cambiando a su encargado. Entonces, ahí es donde las firmas se pueden llegar a perder. Sí es importante que se actualice, igual que la Comisión de Seguridad y Higiene, cada vez que tengamos un cambio de integrantes, estarlo modificando o estando actualizando ese documento. Y al igual, la vigencia de la comisión mixta, muchachos, es por 2 años. Porque esa es la vigencia del plan y programa de capacitación. Puede durar hasta 2 años. Obviamente tenemos que presentar los avances al finalizar cada año calendario. Pero sí, igual que la Comisión de Higiene, tenemos que irla actualizando. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, muchas gracias. El formato de S1 es importante que lo podamos ir desarrollando, conociendo. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia que nos va a recibir la Secretaría para acreditar que contamos con una comisión mixta. Este documento se queda para archivo interno, solamente se presenta cuando nos lo solicite la autoridad laboral. Ese documento en la parte de atrás nos dice los centros de trabajo donde aplica esta comisión. Y ya los comenzamos a enumerar. Porque el formato de S2 te va a decir que el plan y programa de capacitación que tengas en la empresa 1, 2, 3 o 4, pues puede ser un programa de capacitación propio, puede ser un programa de capacitación para el mismo tipo de empresas o lo que viene siendo grupo de empresas con la misma actividad laboral. Entonces los formatos se complementan y van a ser la evidencia que vamos a tener que estar presentando ante las autoridades laborales. Este formato de S1, muchachos, siempre va a estar firmado por el representante legal o el patrón. ¿Qué datos son los que nos piden? Ok, aquí nos va a decir, por ejemplo, datos generales de la empresa. Toda esa información tú la debes de tener
cuando se empieza a desarrollar o a llenar ese documento. Los datos de la comisión que vas a necesitar es las fechas, la cantidad de integrantes, para poderlos estar estructurando. Y conocer el listado de lo que viene siendo los centros de trabajo donde va a estar accionando esta comisión. Si te falta alguno de estos datos, va a ser muy importante que los empieces a recabar. Y una vez que ya tienes el informe, la constitución de la comisión, ahora sí, ¿qué corresponde? Hacer tu respaldo documental en cada centro de trabajo. ¿Cuántas carpetas debes de tener? Te aconsejo que tengas una carpeta por cada instalación en la cual va a estar trabajando esa comisión o va a estar influyendo esa comisión. Este formato hay que llenarlo siempre a lo más legible posible o que sea con el ayuda de las máquinas. Actualmente tenemos la ventaja que en las computadoras, el archivo PDF lo puedes manipular en algunos casos y genera tu documento actualizado. También es importante conservarlo dentro de tus expedientes internos. Debemos de tener carpetas de cumplimiento. Les hemos aconsejado una carpeta en la cual tenga todo lo de capacitación. Oye, pero es que en la de seguridad tengo varios temas de capacitación. Te aconsejo que tengas una carpeta donde venga todo lo de capacitación. Oye, que la norma 2, otra carpeta para la norma 2, otra carpeta para todo lo relacionado a la norma 6, norma 9, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque cuando te hagan una inspección directa de alguna normativa, tú tengas las evidencias a la mano. Y así no estar con el problema de que no encuentras o no ubicas alguna información. Y en el reverso va ese listado que les comento que hay que irlos trabajando. Cada cuándo hay que revisar ese DC1, cada cuándo hay que modificarlo. El DC1 se debe modificar cada 2 años porque no nos pide nombres de los miembros de la comisión. Lo que sí nos va a pedir es en qué centros de trabajo va a estar presente. Si yo dejo de tener alguna empresa o alguna instalación, la vendimos o se integró alguna nueva, tendríamos que hacer una modificación de ese DC1. ¿Cómo vamos a evidenciar de que estamos trabajando con una comisión de capacitación? Pues es importante que, como toda comisión, tengan sesiones de trabajo. La comisión debe demostrar que está trabajando para verificar o revisando que la capacitación es eficiente, que se están cumpliendo con los objetivos de la empresa y que obviamente está teniendo un impacto con la productividad. ¿Qué información podrías considerar para saber si una capacitación está rindiendo frutos? ¿Qué podrías visualizar? Suponiendo que la empresa vendía 5 flautas, pero les diste un curso de ventas y atención al cliente a los trabajadores y ahora vendes 50 flautas. ¿Qué impacto tuvo la capacitación? ¿Se podría ver en la disminución de accidentes de trabajo y en la prima de riesgo? Podría haberse reflejado e inclusive podrías tenerlo como comparativo. Pues el ejemplo que decías, pues hubo mayores ventas, hay mayores ganancias, posiblemente tuviste que aumentar tu plantilla porque tienes más producción. Ahora, en la reducción de scrap también será un indicativo que podamos tener como indicador de que la capacitación está funcionando.
Sí, porque las personas optimizan más los recursos que tienen disponibles y es una manera de disminuir tu pérdida, tu merma, dependiendo cómo lo estés cuantificando. Ahí es donde, muchas gracias, ahí es donde le digo a los clientes, es que la capacitación no es pérdida de tiempo. A ver, si de 5 flautas, 3 están quemando, hay que visualizar por qué. A lo mejor la persona no sabe regular la temperatura o se está distrayendo. No sé, entonces la capacitación va en base a, ¿no sabes utilizar el equipo? Vamos a enseñarte a utilizar el equipo. ¿No conoces las temperaturas de cocción? Vamos a enseñarte las temperaturas de cocción y que las puedas dominar. Oye, es que no conoces los riesgos, te vas a platicar, o estás en el celular. Pues la capacitación la voy a enfocar en los riesgos de trabajo. Por eso las reuniones de trabajo siempre deben de estar registradas y deben de tener un objetivo preciso. Designar instructores, revisar instructores, a lo mejor verificar. ¿Sabes qué? Tenemos un agente capacitador externo, revísalo y nos dice si cumple o no cumple con los requisitos para darnos la capacitación a nosotros. Pues porque al fin de cuentas, esa comisión es la que va a decir, ¿sabes qué? Sí se va a poder dar la capacitación, o ¿sabes qué? No se puede proporcionar. Obviamente, verificar que los DS3 cumplan con todos sus requisitos y mantener informes periódicos de actividades. También es importante que diseñen los indicadores de desempeño o que estén involucrados en los indicadores de productividad, que estén involucrados mucho e inclusive en los procesos de actualización de equipos o protocolos. Entonces, una comisión de capacitación realmente tiene un alcance mucho mayor al que solamente es imparte capacitación o revisa que se dé el curso. Entonces, hay muchas funciones que están detrás de esa designación. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Porque dentro de todas las empresas tenemos fallas comunes. Ahorita les preguntaba qué experiencia tenían ustedes con las comisiones mixtas. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos que hay que generar un acta constitutiva o llenar un formato de C1. Muchas veces desconocemos que esa constitución tiene que ser paritaria y bipartida. No modificamos el acta constitutiva cuando hay cambios en la organización. No firman todos los documentos o muchas veces los integrantes desconocen qué es lo que tienen que desarrollar o cuál es su importancia. No se dan, muchas veces no se envían esas listas de constancias o solidez laborales porque desconocen que hay una plataforma que se denomina CIRS. Antes era, si tenías menos de 50 trabajadores, pues vienes y físicamente los llevas a la secretaría y te los recibían. Si eran más de 50, órale, mediante llenado masivo. Pero a raíz de pandemia, ya todo lo podemos hacer mediante la plataforma, entonces es más rápido, es más sencillo. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Estás haciendo la relación por trabajador o estás haciendo carga masiva? Entonces, esas son preguntas que te hacen no siempre, pero te la pueden llegar a realizar. Y la más común de todas es no tener la evidencia física o digital necesaria en las empresas. De estos 7 puntos, ¿con cuáles te puedes identificar o cuáles puedes identificar dentro de tu empresa? Tengo una duda con el último punto que comentabas sobre la evidencia física o digital. ¿Es válido que esté totalmente digitalizado todo? Va a depender mucho del inspector.
o tú recomiendas que se tenga físico, porque sí me ha tocado que no la aceptan digitalizada, la quieren física, ¿no? Entonces, pero pues ahorita que decías el scrap, ¿no? Cuidado del medio Ujú. ambiente, espacio, pues digitalizado pues tiene otras ventajas, ¿no? Entonces pregunto, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que sea físico, porque en teoría los archivos PDF no son tan fáciles de modificar, pero sabemos que hay programas, hay cuestiones de edición de archivos, que lo que buscan ellos o lo que busca la autoridad es de que no generes la evidencia en ese momento. Si no lo tienes físico y no lo tienes digital, pues simplemente como decirle al inspector, si es una materia, una inspección extraordinaria, en el periodo de los 5 días la presento. Nunca decirle no la tengo, no la encuentro, simplemente en el periodo de los 5 días te hago llegar la documentación. Esto es para no darle indicios de que la vamos a generar. Ellos ya saben que se va a realizar la documentación, pero que no salga directamente de nosotros. Entonces, la recomendación es que sea físico. ¿Alguna duda, Gracias. muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿De nada? Quiero escucharos, muchachos, si hay alguna pregunta, alguna duda. Obviamente nos enfocamos nada más en lo que es la comisión mixta. Este curso realmente tiene una duración de 16 horas y se ve desde la integración hasta el uso de la plataforma CIRSE. Les dejo mis números de contacto, muchachos, todos me pueden encontrar mediante la asociación. Pues aquí lo importante siempre es poder trabajar en conjunto, pero sobre todo ir cerrando esas brechas que tenemos en el desconocimiento de algunas materias. Muchas empresas creen que nada más hay que cumplir con seguridad, pero pues también la capacitación es importante dentro del entorno laboral. Sí es importante que todos nosotros nos involucremos en esos procesos y no solamente lo deje recursos humanos o no solamente se lo dejes al encargado de seguridad. Si en tu empresa hay un departamento de calidad, involúcralos. Si tenemos un departamento de ventas, involúcralos. Es más, hasta el personal de vigilancia hay que irlos involucrando. ¿Comentarios, muchachos? ¿Dudas? Hola, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Dime, Yareli. Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, ahorita, pues la verdad nosotros no teníamos conocimiento de que tenemos que registrar la empresa en CIRSE. Ujú. Entonces, porque nuestro capacitador trató de registrarse como capacitador interno, fue que le dijeron, es que no puedes hacer el trámite porque no está registrado en CIRSE. Ujú. Entonces nos dijeron que nos tenemos que registrar por primera vez. Así es. Entonces, mi duda es, por ejemplo, si ahorita los registramos a la empresa, ahorita en noviembre, ¿qué plan de capacitación tendrían que cumplir? ¿El de este año 2025 o esperar hasta el 2026? No, carga en 2025. Y, por ejemplo, de las 10 personas que están inscritas, solo 2 han tomado capacitaciones en lo que va en el transcurso del año, porque apenas estamos queriendo como regular esa parte. Sí. ¿Cargamos la información solo de esas 2 personas? Diríamos, es mejor presentar poco a no presentar nada. Ok, sí, es que era la duda que teníamos, ¿no? Porque, no sé, porque me decía mi jefe, dice, no, es que entonces mejor hay que empezar el 2026, se registran en el 2026 que inicia el año y inicia como quien dice el programa, Ujú. entonces para no tener temas. Pero ¿cuál es la recomendación? La recomendación es de que a todos les den por lo menos un curso en lo que resta del año. Ajá, Y es, por ejemplo, lo que nos piden es que tengamos capacitado a todo el personal, independientemente de su puesto de trabajo o de su actividad. Hay ok, cursos que son generales. ok, Voy a dar ejemplos. Curso de la norma 26, colores y señales de seguridad. ok, Entonces, ese curso puede ser genérico. Y si tienes 10 trabajadores, a los 10 trabajadores le impartes la capacitación, porque es ok, información que deben de conocer. Y ya generaste un registro para cada uno. ujú,
Entonces ya los capacitaste y ya subes esa capacitación a los 10 trabajadores. Y luego de ahí tienes, no sé, ellos necesitan capacitación especializada, los que ya capacitaste ahorita. Entonces ya esa persona ya tiene 2 capacitaciones. Pero si yo estoy reportando 10 personas en mi plantilla, debo de presentar mínimo 10 de C3. Ok. Entonces lo ideal es de que presentes lo que es el programa 2025. Tenemos 60 días hábiles a partir del siguiente año para hacer el registro en plataforma y obtener nuestro DC4 o el acuse recibido de ese envío de listas en plataforma. Los 60 días hábiles a inicios de año, si mal no me falla la cuenta ahorita, es por el mes de marzo. Ok. Ok, y por ejemplo, si en marzo hicimos en enero, febrero y marzo, tenemos DC3 de 5 personas que tomaron primeros auxilios de combate de incendios. Uh-huh. Entonces, en el calendario, o lo que estábamos pensando hacer es ajustar el programa de las DC3 que ya tenemos y solo subir esas. Lo podrías hacer para dar cumplimiento de inicio. Ahora bien, ¿cuántos? El plan y programa puede ser hasta por 2 años. Es decir, 2025, 2026, quiere decir que yo inicié mi programa de capacitación, ejemplos calendario, el 3 de enero del 2025 y se va a finalizar el 3 de enero 2027. Entonces, yo tengo esos 2 años para impartir capacitación a todo el personal, pero en el mes de diciembre, enero de 2026, necesito enviar las listas de los DC3 que haya generado en el primer año. Pues son estrategias que se pueden seguir. Ya depende mucho de tu estructura o va a depender mucho de cómo lo quieran ustedes desarrollar. Lo que se ha hecho o lo que hemos realizado es, ok, tu programa va a durar 2 años, pero en esos 2 años vas a tener 3 etapas, 4 etapas de capacitación. La primera etapa va a ser conocimiento general, a lo mejor cuestiones básicas. En la segunda etapa va a ser cuestiones técnicas. Entonces, y en esas cuestiones técnicas vamos a desarrollar, ok, el personal, la norma 26 ya la desarrolló. Ahora necesitamos que 2 de los colaboradores sepan cómo diseñar letreros. Entonces, esa es tu segunda etapa de capacitación. Y tú tienes, les digo, hasta 2 años para ejecutar todo tu plan y programa de capacitación. No sé si con eso quede un poquito más claro. Yo creo que se nos fue ya, Mary. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Si no hay preguntas, si no hay dudas, muchachos, agradezco mucho su tiempo. Les digo, este fue un tema muy general. Fue a hablar algo de... Ya volvió Yareli después de la mitad del comentario. Entonces, no sé. Será todo por mi parte. Muy bonita noche. Les agradezco mucho el tiempo. Y quedamos a disposición. Que descansen, muchachos. Muchas gracias por todo. Excelente curso. Muy buena noche. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Silvia. Muchas gracias. Gracias, aprendí muchas cosas. Brandon, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Roberto.